turno, y antes de presentar algunas diapositivas, me gustaría hacer unos comentarios de lo que he oído ayer y hoy y de los comentarios de los que me han precedido. Quiero comentarte, profesor Neftalí, que fui testigo de un proyecto de rehabilitación estructural que le hizo a la columna de la Independencia el ingeniero Samuel Ruiz García, homónimo de aquel obispo Samuel Ruiz García, nada más homónimo. Al ingeniero Samuel Ruiz se le ocurrió colocar dentro de la columna de la Independencia un tubo metálico ajustado. En lugar de hacerlo a brazadera, lo puso interior, empacado contra la mampostería o prefabricados. De manera que en aquel entonces, o desde aquel entonces, la cimentación no fue gran preocupación para el ingeniero Samuel Ruiz, sino la superestructura que prefabricada a base de mamposterías la unificó, la consolidó y la reforzó con un tubo metálico, no recuerdo si de 3/8 o media pulgada de espesor, dentro de la cual se volvieron a soldar los escalones que ahora usamos. Pero fue un magnífico elemento que él usó, así como él intervino en otras cimentaciones. Bien, ese era un comentario simplemente abusando de lo que presentaste de la Torre de Pisa. Bueno, quiero primero agradecerte tanto a la SNIE como a MIVIP el hecho de que nos hubieran invitado a esta participación, y con todo gusto los aquí presentes. Yo quisiera mencionar lo que pienso cuando me presentan un proyecto estructural o un proyecto arquitectónico, las posibilidades que tengo. No cabe duda que lo que he oído de prefabricación me deja, digamos, consciente de que mientras más me acerque a la prefabricación, más me acerco a la rapidez, a la economía y a la belleza o a la pureza de los colados. Pero a veces abusamos de esa prefabricación en concreto, ignorando un poco la cimentación o un mucho, y aquí hemos visto dos patentes resultados o estudios de la subestructura. Yo dijera del nivel del terreno para abajo, o de la banqueta para abajo y de la banqueta para arriba. Si yo me ubico en la cimentación, que nos hemos visto muy bien ilustrados de que tenemos que atender una buena cimentación y un estudio geotécnico muy serio, no cabe duda que cada vez avanzamos más en esa disciplina de la geotecnia. Cada vez tenemos gentes más capacitadas que entienden el comportamiento de la subestructura o de la geotecnia o del subsuelo, cómo se comporta en forma inmediata y cómo se comporta en forma diferida bajo los agentes externos de flujo de agua, de extracción de agua o de sobrecarga. Pero de la banqueta para arriba, quisiera hacer algunos comentarios que le oí ayer al maestro de ingeniería Fabián Muñoz Graciano. Se me hacen muy afinadas y he visto muchas formas de presentarlo, aunque no estoy de acuerdo en algo de lo que él dijo, y me auno a otras que mencionó hace rato Antonio Coyoc. Bueno, me regreso a lo que me enfrento cuando alguien me dice: aquí está un proyecto arquitectónico, resuélvelo estructuralmente. Tenemos dos o tres alternativas. Sí se oye bien, ¿verdad? Tenemos dos o tres alternativas a las cuales me enfrento con gentes muy capaces y que han dominado la parte constructiva, y me recuerdo ahora gentes muy valiosas
de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Irapuato, de León, gentes que he conocido que dominan todas las disciplinas de estructuras prefabricadas de concreto o de acero o coladas en sitio o mixtas. Y al mencionar valores, digamos, paramétricos, no estoy de acuerdo en la parametría que usó el maestro Fabián Muñoz. Yo considero que el que domina parámetros de costos de esas 4 disciplinas, no es fácil dar un resultado y todo es subjetivo. Ellos creen que la estructura metálica tiene tales parámetros, creen que la estructura prefabricada de concreto tiene tales parámetros y con esas bases se lanzó, aquí lo estoy viendo, se lanzó a mencionar con base 100% en un prefabricado de concreto. Yo considero que el aventarse a dar parámetros no tan ligeros, sino están bien propuestos, pero es subjetivo. Las gentes que yo he conocido que dominan las disciplinas tienen parámetros diferentes. No es tan fácil lanzarse y decir, lo voy a hacer así o lo voy a hacer asado, porque los parámetros son fulano y sultano. Ese es un comentario, pero es válido tu parametría, pero es diferente de la que yo he oído de otras personalidades. Por eso se me hace atinado el comentario de Toño Coyol, en el sentido de que es un poco aventurado lanzarse a decir parámetros así nada más. Bueno, sigo con el proceso mental de cómo irme a una estructura de las 4 que he mencionado. Repito, prefabricado de concreto, prefabricado de acero, colado en sitio o mixto. Y me llama la atención que a la hora de estar en simposios como este, que es el primero, no se mencionan algunas edificaciones que están en moda o en boga en el Distrito Federal, en el que tenemos que aprovechar los espacios disponibles para estacionamiento. Es muy frecuente encontrar proyectos arquitectónicos que tienen sótanos o semisótanos o plantas bajas débiles, sin muros, solo el muro de concreto perimetral, y no tan perimetral sino en 3 lados, y a partir de la losa tapa de esa planta baja se edifican estructuras habitacionales de 4, 5 o 6 o 7 niveles. La estructura que tapa los estacionamientos le hemos denominado losa o nivel transfer. ¿Por qué transfer? Porque transfieren las cargas de la superestructura de elementos prefabricados o mamposteados a una losa que transfiere cargas a través de traves a columnas y a cimentación. Ese sistema de estructuración con planta débil como que no ha prosperado en otras partes en donde es vital el área para estacionamientos, pero sí lo es en lugares como Monterrey, como Guadalajara o Mérida, en ese orden, pero primero el DF. Bien, cuando me enfrento a una decisión con estructura metálica, que también es prefabricada, cada vez encuentro diferentes opiniones de los fabricantes, montadores y dedicados a la construcción. Dicen de inmediato, la van a hacer atornillada o soldada, o mixta. Yo me pongo en una tesitura, prefiero resolver un error con estructura soldada que un error con estructura atornillada. A lo mejor dije algo un poquito incoherente para algunos de ustedes, pero un error en una estructura atornillada que requiere abocarrar un agujero o que requiere aumentar una longitud o recortar una longitud de pieza
no es tan fácil si está atornillada y sí es más o menos fácil resolverla con una unión soldada. O bien algunas atornilladas y algunas soldadas, pero no todo soldado y no todo atornillado. Y el argumento es, no, hombre, como hablan los ¿no? Yo me aviento a hacer la estructura atornillada porque es más fácil y más rápido y más limpia. No estoy de acuerdo. A veces la estructura soldada, y todavía tenemos soldadores calificados muy buenos, resuelven mejor los problemas que un error en una estructura prevista en forma atornillada. Bien. Siguiendo con la estructura metálica y yendo a la parte mixta, quizá esté revolviendo, pero quiero llegar al último, a la prefabricación de concreto. Cuando yo uso estructura metálica para recibir un deck o una lámina acanalada tipo los acero, la palabra los acero ya no existe, es lámina acanalada. Los conectores tipo Nelson para conectar la canal al patín superior de las vigas están perfectamente bien especificados, estudiados y normatizados. Si son tipo Nelson con cabeza, si son ángulos, si son canales. Yo me pongo a pensar, y he platicado con algunos colegas que no captan la esencia de un perno Nelson o de un conector ángulo. Yo me pregunto, no espero contestación, si algunos de ustedes saben cuál es el efecto de un perno Nelson o de un conector ángulo. La primera parte es evitar el deslizamiento horizontal entre la placa de concreto y el patín de acero, pero también el hongo del perno electrosoldado tipo Nelson tiene el efecto de jalar al concreto verticalmente para adherirlo al sistema metálico estructural. Todavía como más refinamiento, el perno Nelson se puede colocar un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha del pies o de la protuberancia de la canal inferior. Tiene su implicación. Si coloco más concreto enfrente del Nelson, funciona mejor. Si coloco menos concreto enfrente del Nelson, tiene menos efecto positivo. Pero a la hora de que yo paso a un sistema prefabricado de concreto, no encuentro en ninguna norma ni en ningún estudio de investigación cómo descifrar la conexión entre un colado en sitio contra un prefabricado de concreto. ¿Dónde están los conectores similares a nuestra estructura metálica? Pura varilla. No, a lo mejor estoy diciendo algo que desconozco, pero no existen especificaciones ni normatividad que me digan varillas a cada tanto para que el patín de concreto del colado en sitio, arriba de un prefabricado, se integre a una trama. No lo conozco. Falta investigación para conectores y para ese efecto diafragma del cual hablaré más tarde. Siguiendo con el acero para darle mate final. Ustedes deben de conocer que ya no hay laminación de perfiles en México. Y si lo hay es en ángulos, canales o perfiles muy pequeños. La principal procedencia de perfiles laminados de acero grado 50 es extranjera y se pueden importar sin ningún impedimento cualquier perfil extranjero. Pero de repente me encuentro con que ya hay perfiles grado 55. ¿La sabían ustedes esa? Ahora sí pregunto, ¿alguien conoce perfiles grado 55? Yo no lo conocía. Es de procedencia canadiense y en lugar de tener 50,000 libras sobre pulgada cuadrada, que es el grado 50, ahora tiene 55,000 con limitaciones de suministro porque no lo hay con tanta disponibilidad. ¿Conocía alguno de ustedes el grado 55? Mario, yo no lo conocía hasta este año que me dijeron, hay grado 55. Y no creo que se gane gran cosa si uso
grado 55 en lugar de grado 50. El A36 ya no existe. Y si existe, en Estados Unidos se encargan de decir: yo te lo surto, mi acero es dual. Puede funcionar como 36 y como 50. Ah, caray. Ha de ser por la insolación, por los rayos gamma o por algo, que de repente es A36 y luego es grado 50. Pero así nos lo venden. Bien, quisiera ahora pasar un poquito más adelante, ahora sí a la prefabricación de concreto, que me deja cada vez más impactado de la belleza, de la simpleza y de la facilidad que hay para dar acabados muy buenos. Así como en acero hemos logrado grado 50 y grado 55, pues hay concretos de 1000 o 1200 o 1400 kilos sobre centímetro cuadrado. El tener en planta concretos de 400, 500, 600 no espanta ya a nadie. ¿O hay alguna opinión contraria? Bien. Pero si no logro una colocación buena de elementos prefabricados, estoy fuera de toda realidad constructiva y de cálculo. Hace un rato nos tocó, o cuando menos yo me quedé impactado de lo que nos dijo Juan Carlos Delgado. El uso de disipadores indudablemente es una magnífica herramienta, es un magnífico avance para poder implementarlos en cualquier tipo de estructura, metálica, de concreto o mixta, pero con el conocimiento importante de esas, yo no dijera ya patentes, porque ya pasan a ser de dominio, como dice María. Sin embargo, me atrevería aquí a comentar algo. Yo conozco algunos modelos, algunos programas para cómputo que son una chulada. SAP 2000, ETAPS, RCB, STAR, el de Corona, el de Antoniano, puedo mencionar 20. ¿Ustedes saben cuál es el mejor programa de análisis y diseño que hay disponible? El que uno domina. Todos son buenísimos, todos usan ya elemento finito, pueden tener redes de lo que yo quiera, pero si yo no domino un programa y domino otro, yo me debo de ir por ese. Y ahora tenemos esa gran facilidad de tener una herramienta y una disponibilidad de programas impresionante. Y más que ahora necesitamos disponer de ellos para interactuar con disipadores y con la interacción suelos-estructura. Si no, no lo logro. Sin embargo, aquí me viene una reflexión. ¿Cómo calculábamos edificios de hace 30 o 40 o 50 años? No había computadoras, con regla de cálculo, con calculadoras Frieden, y ahí están los edificios. Y yo me recuerdo varias reflexiones de maestros nuestros. Un edificio más o menos bien calculado y más o menos bien construido no tiene problemas. ¿A qué le llamo más o menos bien calculado? La torre latinoamericana, ¿cuál programas y cuál es especificación? No. Simplemente un cálculo muy bien desarrollado con un coeficiente sísmico muy bajo, pero un análisis y un diseño muy bien hecho, un detallado muy bueno y una construcción muy buena. Desde la cimentación hasta la superestructura. Y así lo puedo encontrar cientos de edificios con losa reticular, sin traves, en esquina, con muros de rigidez en escuadra, y no les pasó nada en el siglo del 85. De 10, 11 y 12 niveles, y calculados a la antigüita, nada de piso blando ni que considera no. Repito, un edificio o una edificación más o menos bien calculada
más o menos bien construida, no tiene problemas. Pero ahí vienen las broncas ahora con el prefabricado y con los elementos que tenemos de disponibilidad. Ahora sí me gustaría ver algo que yo puse ahí,